Buenas noches tengan todos y todas. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Este es su canal Tao y Economía. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El tema es cómo podría determinarse el precio del oro y por ende del Bitcoin con solo observar 3 o 4 parámetros. Y estos parámetros son los bonos del Tesoro estadounidense, específicamente el bono a 10 años, la paridad dólar estadounidense con el yuan, la bolsa de valores, a saber Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq, y en conjunción de estos 3 parámetros, de repente podemos predecir con pocas horas de antelación más o menos cuál va a ser el precio del oro y por ende del Bitcoin, en el tanto el Bitcoin no esté siendo afectado por ese melodrama tan característico que atañe a las criptodivisas, que tiene que ver mucho con especulación, tiene que ver mucho con asuntos técnicos y otros temas más del mundillo de las criptodivisas. Entonces, vamos directo a materia, vamos a quitar de la pantalla a su servidor, listo, y arrancamos antes que eso con el análisis de cómo estuvo hoy el Bitcoin. Acá tenemos, hoy es 26 de julio, el pico más alto, su precio más alto en Bitcoin fue de $2,603. El pico más bajo por un momento estuvo en 2,408 más o menos, y en el presente está en 2,525.10. Esa es la situación con el Bitcoin. Con respecto a las demás criptodivisas, las principales, acá en investing.com, Ethereum está costando $202. Su punto más bajo fue $193. Ripple está en 0,17. Litecoin $42. Dash 193. Monero 45. Monero hizo hoy un movimiento muy interesante, pasó de 38 en su punto más bajo a 45 en cosa de unos segundos. EOS, que es un token muy importante, está costando $1.7 y Zero Cash está en $191. Nos vamos directo a materia. Vamos a empezar con el balance general de la Reserva Federal. Acá tenemos como desde el 2008, momentos antes de la crisis inmobiliaria, la Reserva Federal, el balance de la Reserva Federal pasa de 800.000 millones de dólares a 4 billones de dólares, es decir, 4 millones de dólares. Aquí podemos verlo al presente, 4.5 más bien. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son los activos? Los activos son los bonos del Tesoro estadounidense que empezaron a emitirse a una cantidad exagerada. Estos bonos los emite el Tesoro de los Estados Unidos y se los vende a la Fed. La Fed los agarra y los compra con dinero nacido del aire, con dinero inorgánico, sin ningún respaldo. El argumento es muy lógico, es o era para estimular la economía. Se supone que ese dinero iba a llegar a las fábricas, iba a llegar a las compañías y que eso iba a aumentar el empleo y iba a haber bonanza.
Bueno, eso empezó a ocurrir antes del 2009. Aquí vemos la curva ascendente y al día de hoy no vemos ningún progreso. La economía, los fundamentos de la economía siguen mal. Aquí tenemos a Mario Draghi a la izquierda, Janet Yellen. Draghi es el director del Banco Central Europeo, Yellen es la directora de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el japonés de la derecha es Kuroda, el director del Banco Central japonés. ¿Qué fue lo que pasó con ese dinero? Bueno, resulta que el 75% de ese dinero quedó en las bóvedas de la Reserva Federal, con el argumento muy lógico, muy plausible, de que si se soltaba iba a generar una hiperinflación galopante, y eso es absolutamente cierto. Entonces, para evitar eso, se guardó y ahí está, ese dinero está embodegado y el 25% se soltó, entre comillas, a la economía. ¿Y a dónde fue? Acá lo vemos. Nasdaq sube 346.78% en 8 años. Esto es un gráfico que yo preparé hace menos de un mes. Aquí vemos el 2009 y aquí estamos en el presente, 2010-17. Vean cómo si hay una inflación, porque es que al mismo tiempo la señora Janet Yellen lleva años diciendo que se necesita que haya una inflación del 2%. Una inflación del 2%, nadie entiende por qué no 1.5%, por qué no 2.5%, pero ellos insisten una y otra vez en la necesidad imperiosa de que tiene que haber una inflación. Hagamos un poco de historia. Durante los últimos 200 años, la inflación ha sido lo más temido, ha sido el fantasma galopante, el hombre sin cabeza que cabalga por entre los campos, el espectro de la inflación que tanto daño ha hecho. De la noche a la mañana, a partir del 2008 en adelante, se volvió algo bueno. ¿Por qué? Es muy sencillo, les voy a explicar por qué. La inflación beneficia al Estado porque aumenta los impuestos y perjudica a la población porque encarece el costo de vida. Lo contrario sería la deflación. En la deflación, el Estado pierde ingresos porque las cosas cuestan menos, los servicios cuestan menos y los impuestos disminuyen. Entonces ellos argumentan que tiene que haber una inflación y llevan ya varios años haciendo todo tipo de trucos y matráfulas para ver si la inflación disque sube. Pero al mismo tiempo, vean qué interesante, la emisión de todos estos millones que ya vimos anteriormente, que están acumulados el 75% en las bóvedas de la Reserva Federal, lo que se dio en llamar la flexibilización cuantitativa, 4.5 billones de dólares acumulados bajo el argumento de que no se cree inflación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es real? ¿Qué es mentira? Eso es lo que nunca sabemos. Aquí tenemos en el gráfico el Dow Jones con una escala de un día, entonces nos muestra a través del año, aquí tenemos a la izquierda abajo 2017, vean cómo el Dow Jones ha venido subiendo, ha roto varias veces récord histórico, ¿verdad? Entonces, sí vemos que ha habido una inflación, porque el 25% de ese dinero que no se guardó en las bóvedas de la Reserva Federal, que se dijo que iba a ser destinado para la economía, resulta que viajó directamente a la bolsa. ¿Y quiénes están en la bolsa? El 1% del 1% de la población. Vean qué interesante. Entonces, esta élite le ha ido especialmente bien. Ya no tienen un yate, sino dos yates. Ya no tienen un jet, sino dos jets. Pero claman por una inflación. Y aquí estamos viendo el Standard & Poor's 500 igual con un día de escala, todo el 2017, vean todo lo que ha subido. Y el Nasdaq, aunque ya habíamos visto un gráfico previo, el del Nasdaq era desde el previo era desde 2008 y este es del inicio de año hasta el presente. Entonces, quedemos claros, aquí hay una manipulación abierta, descarada, para que la
bolsa de valores de los Estados Unidos, el New York Stock Exchange, se infle desmesuradamente, ¿verdad? Para eso están emitiendo todo este dinero llamado la flexibilización cuantitativa. Al mismo tiempo, aquí tenemos en pantalla el índice del Báltico seco, que mide el transporte marítimo mundial de materias primas secas, que ha caído 92.3%. Ahí cometí un error y no le metí el signo de porcentaje, desde el 2008 hasta el presente. Analicemos esto por un momento. El índice del Báltico seco mide el transporte de marítimo mundial de materias primas secas. Aquí estamos hablando de absolutamente todas las materias primas que a usted se le pueda ocurrir, menos las líquidas. Es decir, no está incluido el crudo, el petróleo. No está incluido el aceite. No está incluido el alcohol. Pero está incluido todo lo que se necesite en materiales de todo tipo, sean metales, sean plásticos, sean granos, fertilizantes, lo que se le ocurra, que es seco. El 92.3% de caída. Estamos hablando de que el comercio está deteniéndose, la producción está deteniéndose. Y aquí viene la parte líquida. Aquí observamos desde mediados casi del 2013 al presente una caída en el precio del crudo del 70.9%. Seamos claros, el mundo, la industria mundial global se mueve con petróleo. El petróleo no ha dejado de caer. Aquí hizo un repunte en el 2015, vuelve a desplomarse en el 2016, le vuelven. Esto del 2016 en adelante, esto es pura manipulación. Se los digo porque yo reviso los precios todos los días y veo todas las historias que Arabia Saudita, que esto, que el otro, que Europa, que ya viene, que ya los eternos optimistas de un progreso, de un crecimiento infinito, acá en junio del 2014, cuando esto empieza a caer vertiginosamente, empezaron a argumentar que esta caída iba a estimular mucho la economía mundial, porque entonces el bajonazo de costo iba a de costo en el crudo iba a incrementar la productividad, cosa que no sucedió. Acá tenemos el porcentaje del empleo en manufactura en los Estados Unidos desde 1970 más o menos hasta 2010. Es tan grave que aquí lo vemos arriba, lo descontinuaron. Lo descontinuaron con el único propósito de que no se sepa que esto es un descalabro. El mundo está descalabrándose. ¿Okay? Aquí tenemos el precio del cobre. El cobre es muy importante porque el cobre mide para todo lo que es construcción y desarrollo se usa el cobre, porque el cobre es para instalaciones eléctricas de edificaciones, el cobre se usa en instalaciones eléctricas en todo tipo de aparatos electromecánicos, incluidos electrónicos, y así entonces al cobre se le llama el doctor cobre. Vemos aquí una subida tremenda en el precio, hasta que alcanza el clímax en el 2008 y se desploma en un abismo completo en el 2009. Esta es la crisis subprime del 2008. De ahí en adelante empieza a subir otra vez, alcanza un pico aún superior y empieza una caída constante y sonante hasta en el 2016, que más o menos empieza a medio recuperar, pero nunca ha alcanzado los niveles que tuvo en el clímax del 2008. Y grábense este punto aquí arriba, vemos 2011, grábenselo porque ahora lo vamos a ver en otros gráficos. Entonces, así vemos cómo la bolsa, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 lleva 20 años subiendo sin haber tenido una retracción de más del 5%. Nosotros hemos tenido la tercera carrera alcista
más larga de la historia. Cuando digo nosotros me refiero a Estados Unidos, aunque ahora mismo estamos en Costa Rica, en Centroamérica. La verdad es que el mundo está completamente globalizado hace 20 años y cuando digo nosotros estoy hablando de que lo que pase en Estados Unidos nos perjudica a literalmente el globo entero, nos guste o no. Entonces, esta ha sido la tercera carrera alcista de la bolsa más larga de la historia y sin embargo vemos estos índices pavorosos, estas caídas en el Báltico seco, en la velocidad del dinero. Estamos teniendo la velocidad del dinero más baja de la historia de la humanidad. Entonces acá lo que tenemos es un choque tectónico de fuerzas. Por un lado está la deflación del mercado, que ya lo vimos en varios gráficos, esto es algo natural, y un montón de medidas inflacionarias del gobierno de los Estados Unidos en constante choque. Esto es un choque tectónico que va a afectar porque en algún momento, exactamente con las placas tectónicas, esto va a soltar una enorme energía y entonces veremos un colapso muy grave ocurriendo. Acá tenemos el precio del dólar. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, está pasando que desde el 2017, aquí lo vemos abajo, 2017, vean este pico, vean la subida tan tremenda de casi un 6% debido al triunfo de Trump. Había lo que se llama la Trumpmanía, había un súper optimismo de que todo iba a estar bien, que la recuperación económica ya venía, simple y llanamente porque Trump había quedado. Pues desde entonces, desde el 2017, hemos visto esta caída pronunciada y constante, donde vamos a ver en el siguiente gráfico, este es el dólar hoy. Acá vemos 26, hoy 26 de julio, este es el fin del mercado del día de hoy, volvió a desplomarse espantosamente. Y vemos en este gráfico que preparé hoy cómo el precio del dólar, acá estamos a la derecha, el precio en que cerró hoy fue de 93.29, es el precio de abril-junio del 2016. Es decir, es el precio más bajo en 15 meses. Aquí estamos viendo la deflación. Aquí estamos viendo esta pugna entre cómo sostener la bolsa, cómo evitar la subida de los intereses y cómo para lograr estas dos cosas se debe sacrificar el dólar y lo van a sacrificar. El dólar va a seguir cayendo. Llevo meses haciendo videos diciendo esto y hasta la fecha sigue siendo una verdad. Aquí tenemos entonces el bono a 10 años de los Estados Unidos desde, digamos, 1988. Vean cómo el rendimiento ha venido en una constante caída del 10%, del 9 al 10% en 1988 a 2.85, 2.285 el día de hoy. Estos son porcentajes. Y recordemos que con los bonos, cuando la tasa de interés del bono cae, es porque el precio está subiendo. Y el precio está subiendo porque la gente está huyendo de la bolsa, está huyendo del dólar y está refugiándose en los bonos. El peligro de esto, ya lo he mencionado varias veces, es que si esto se invierte y vemos esta curva que sigue hacia arriba, si los intereses empiezan a subir, es decir, que la gente ya tampoco estaría creyendo que los bonos son valor refugio, que el dólar tampoco lo es y que la bolsa no sirve para nada, entonces esta línea se dispara, suben los intereses y ejerce presión sobre el interés bancario, con lo cual la deuda de los Estados Unidos colapsa. El gobierno colapsa porque la deuda es impagable. El tercer parámetro que les mencioné es la valoración del dólar estadounidense en yenes japoneses. Aquí tenemos un día, barras de un día, entonces arranca del 2017. Acá, cuando cae, significa que el yen está valorándose. Cuando sube es que está desvalorándose. Aquí vuelve a caer, entonces está valorándose. Aquí vuelve a subir, está devaluándose y así. Vean qué patrón más preciso,
Miren este patrón que estoy señalando aquí con el cursor. Vean qué interesante. Es sumamente simétrico, programado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es muy sencillo. Recapitulemos. Emiten dinero nacido del aire, es decir, no les costó nada. Con esos dólares nacidos del aire, compran yens baratísimos. Por eso necesitan que el yen siempre esté barato. Con esos yens baratos, van e inflan la bolsa. La bolsa siempre sube, obtiene ganancias. Ese es todo el truco. Y por eso es que es importante observar siempre el precio del yen, el estado de la bolsa y la situación con los bonos. Porque es en la emisión de bonos donde inicia el ciclo de la matráfula que les estoy contando. Vean qué interesante. ¿Y por qué me atrevo a decir que inflan la bolsa? Como si la bolsa no estuviera produciendo. La bolsa no está produciendo. La bolsa es un conglomerado de empresas, de compañías muy grandes, que llevan años teniendo pérdidas, que llevan años comprándose sus propias acciones para inflar el rendimiento, los dividendos que le dan a sus accionistas, para hacerle creer a sus accionistas que todo anda bien. Ahí están los informes de el rendimiento, de los ingresos de las empresas. Cada vez son peores, cada vez están más mal. Han llegado al colmo de cambiar el protocolo, la reglamentación de los procedimientos contables llamados GAAP, G-A-A-P. Los cambiaron hace un año y medio. Los adulteraron. Ya la contabilidad no es una contabilidad fidedigna. Así de descarados están. Las compañías son cascarones vacíos, están autodepredándose. Por eso es que requieren todos estos trucos, todo este dinero nacido del aire. Aquí está. El precio del oro, aquí es donde se pone bonito. El precio del oro igual un día por candela, 2017, empieza a subir el precio, cae, sube, cae y así. Vean que es un patrón muy similar. Aquí lo estamos viendo. Ahora está otra vez el yen y ahora otra vez el oro. Yen, oro. Ven que es un patrón similar. Acá tenemos entonces la historia del precio del oro desde el 2002, 2000 más o menos. Vean cómo subió desmedidamente. Pasa de valer algo así como $200 la onza a casi $2,000 en el 2011. Y a partir de ahí empezaron a aplastarlo con los algoritmos de transacciones de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque si el precio del oro sube, los inversionistas se alejan de la bolsa y se refugian en el oro. Acá vemos de mayo a junio cómo empezó, aún con toda la presión que tiene sobre el oro, aún así el dólar, debido a que sigue cayendo, y el oro, pese a todo, sigue subiendo. ¿Dónde está el Bitcoin? Aquí terminó ya la secuencia de las imágenes. ¿Dónde es que interviene el Bitcoin? Es muy sencillo. El Bitcoin tomó el rol del oro porque los inversionistas que creen en el valor refugio del oro están cansados. Aquí estoy otra vez con ustedes. Están cansados de ver cómo todos los días aplastan el precio del oro. Entonces, han dejado de invertir en oro y han iniciado sus inversiones en Bitcoin y en otras criptodivisas. Eso explica por qué ha subido tanto el Bitcoin.
está costando $1,000 más que la onza de oro. Hay que tener cuidado. Una onza de oro no es igual que un Bitcoin. El oro es el oro, lleva 5.000 años de historia y es definitivamente el verdadero dinero. El Bitcoin es una alternativa, porque además puedo tenerlo muy rápidamente, puedo conseguirlo, puedo almacenarlo y está subiendo de valor y está teniendo la volatilidad necesaria y hasta si se quiere sana para poder usufructuar que están impidiendo que el oro tenga. Entonces, resumiendo, en conclusión, si observan, primero que todo, el precio del yen, perdón, el precio del, sí, el precio del yen en dólares, la curva de los bonos de los 10 años y el estado de la bolsa, analizando esos tres factores de forma rápida, y si tienen garantía de que no hay una turbulencia, una de esas cosas melodramáticas muy intensas que ocurren en el mundo del Bitcoin, el oro y el Bitcoin se van a mover más o menos igual. ¿Estamos? Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, que les sirva mucho y no olviden darle like, suscribirse a este canal y que pasen una feliz noche y que tengan mucha paz en su corazón y en su espíritu. Chao.